Hola, cuando me piden consejos sobre el software que podemos utilizar para diseñar nuestras piezas para posteriormente imprimirlas en nuestras impresoras 3D, yo suelo aconsejar Blender. Se trata de un software libre que además sus resultados son totalmente profesionales y nos va a permitir realizar modelos de gran detalle. Además tiene un añadido en el que nos permite realizar modelado escultórico para piezas que se asemejen a modelos que nosotros podamos realizar con nuestras manos, un modelado mucho más orgánico. Sin embargo, si vamos a hacer una sesión demostrativa o un taller de una duración muy reducida, vamos a tener el problema de que Blender requiere una curva de aprendizaje muy alta. O sea, al principio vamos a necesitar invertir mucho tiempo para familiarizarnos con la herramienta y posteriormente conseguiremos buenos resultados. Pero esa inversión de tiempo y de esfuerzo previa es necesaria para manejar el programa. Para situaciones en las que necesitemos cierta inmediatez, aconsejo que uséis FreeCAD, que es un software libre también, pero que nos va a permitir realizar una pieza en un periodo de tiempo muy corto. En este caso, además tenemos una ventaja añadida, es que FreeCAD es un modelo de diseño, o sea, un programa de diseño 3D, pero en este caso se basa en diseño paramétrico. Nos va a permitir controlar parámetros mediante las ecuaciones que definen nuestras geometrías. Aunque es un software menos potente, vamos a poder realizar menos cosas que las que podemos hacer, por ejemplo, con Blender. Tenemos esa ventaja que, por ejemplo, pues Blender no trabaja con superficies paramétricas. Entonces, bueno, en definitiva, podemos incluso considerar que ambos software pueden ser complementarios en algunos casos. Nosotros vamos a utilizar FreeCAD para diseñar nuestra pieza, que será un pequeño llavero, una chapa personalizada, y podéis descargar el software pues de la propia plataforma del proyecto. Tenemos aquí la propia página de FreeCAD y si le dais a descarga, pues vais a elegir el sistema operativo que necesitéis, o en arquitectura de 32 bits o de 64 bits, para que podáis adaptar el programa que descarguéis a los requerimientos que vuestro sistema operativo pues demanda. Y luego vamos a utilizar para el software de laminado el programa Cura de Ultimaker, que aunque no es software libre, pero nos va a permitir que hagamos una pieza en muy poquito tiempo. Lo tenemos aquí para descarga gratuita. Ves que la versión que está última es la de 4.8, pero yo voy a utilizar una anterior, puesto que ya tengo configurado mi impresora y tampoco necesito la última actualización, aunque la que tengo es relativamente reciente. Pero es un software que está en continua actualización. Pues nada, vamos a empezar con nuestra pequeña sesión demostrativa de cómo elaborar una pequeña chapa personalizada o un llavero con nuestro nombre. Abrimos FreeCAD y lo primero que hará será salirnos la interfaz del programa con la que tenemos que familiarizarnos. Veis que aquí tenemos el menú de nuestros proyectos y yo aquí abajito me va a salir una cruz en el que incluso puedo cerrar esa pestaña y veis que ahora ya no tengo nada que nos resulta un poco extraño. ¿Vale? Tenemos una interfaz parecida, aunque con ciertos iconos diferentes que a lo mejor no nos resultan familiares, pero es parecida a cualquier programa que nosotros podamos utilizar en nuestro ordenador. Tenemos aquí arriba los menús, las pestañas que suelen ser frecuentes, la de archivo, la de ayuda, ventana, y en este caso pues tenemos esta configuración específica de la interfaz que es propia de FreeCAD. Aquí arriba nos van a salir una serie de objetos con los que nosotros vamos a trabajar y aquí abajito pues las propiedades de esos objetos que yo tendré en la parte superior de esta pestaña que nos sale, o de este diálogo empotrable que nos sale en el lateral izquierdo. En el lateral derecho, o sea casi toda la superficie de nuestra pantalla será la superficie de trabajo y aquí es donde veremos nuestros modelos. Antes de empezar a trabajar tenemos que configurar cómo nos vamos a mover en nuestra pantalla. Entonces os aconsejo que de todas las opciones que se despliegan aquí seleccionéis la opción de Blender, puesto que es una forma de relacionarnos con la interfaz bastante intuitiva. Simplemente con la rueda central del ratón que podemos desplazar hacia adelante, hacia atrás o incluso pulsar, pues nos va a servir para que nosotros podamos familiarizarnos con rodear nuestro objeto, acercarnos a él o alejarnos, o incluso hacer un encuadre para poder visualizarlo desde todos los puntos de vista que necesitamos para el desarrollo de nuestra pieza. Lo primero que haremos será en archivo, nuevo y generar un proyecto nuevo. De esa manera
nosotros vamos a poder tener ahora una interfaz de trabajo que, como veis, ha pasado de ese color gris que indicaba que no tenemos ningún proyecto cargado a un fondo degradado donde nos da una sensación de horizonte. Veis que aquí tengo un cubo que nos va a permitir también seleccionar pues todos los puntos de vista que yo pueda necesitar desde el punto de vista más de diseño ortográfico o isométrico. En este caso es que podemos elegir entre ortográfico, isométrico, incluso en perspectiva, si quisiéramos verlo con 2 o 3 puntos de fuga. Nosotros ahora mismo le vamos a poner modo de visualización isométrico y así vamos a poder ver nuestra pieza en 3D cuando empecemos a subir en altura, porque el objeto de esta práctica es que hagamos un objeto tridimensional que podamos llevar a nuestra impresora. Lo primero que vamos a hacer en este menú de aquí arribita, seleccionar nuestra opción de dibujo que se llama Part. Y eso lo que nos va a permitir es añadir una serie de primitivas. Ves que tenemos un cubo, un cilindro, una esfera, un cono, un toro, y con eso vamos a empezar a trabajar. Yo lo primero que haré será crear un cubo, aunque vamos a hacer varias opciones de llavero o placa, pero empezaré con la más sencilla. Es la primera y además a todo el mundo le resulta mucho más intuitivo trabajar con una caja, con una chapa que tiene forma cuadrada. Veis que cuando yo le he dado al icono del cubo, pues nos ha salido un cono. Lo primero que voy a enseñar es cómo familiarizarnos con este entorno de trabajo. Veis que si yo le doy a la rueda del zoom hacia adelante o hacia atrás, voy a hacer un zoom acercándome o alejándome. Si yo pulso la rueda central del ratón y la mantengo pulsada y lo que hago es mover el ratón, pues lo que voy a hacer es hacer como si estuviera orbitando alrededor del objeto. Yo no estoy rotando el objeto, es como si yo me moviera alrededor del objeto. Y por último, si mantengo la tecla Shift o mayúscula pulsada y al mismo tiempo la rueda central del ratón pulsada y muevo el ratón, con la mano izquierda voy a pulsar la tecla Shift, con la mano derecha sujeto el ratón y pulso la rueda central, y ahora lo que voy a hacer es pues mover ese encuadre de la vista para poder centrar este objeto si lo consideráramos oportuno. ¿Veis como cada vez que pongo el ratón en cualquiera de las caras o en las aristas o en los vértices me va a poder seleccionar esos tres elementos, puesto que nuestra geometría 3D se basa en esos elementos: cara, aristas y vértices. En principio, si nosotros queremos hacer una pieza parecida a un llavero o a un marcapágina, pues una pieza cúbica a lo mejor no es lo más importante para una geometría optimizada para nuestra impresora. Entonces, lo primero que haremos será cambiar el tamaño de esta pieza. Veis que si yo, en vez de ponerme aquí en el proyecto sin nombre, porque aún no hemos guardado nuestro proyecto, me pongo en la pieza del cubo, veis que aquí me salen varias opciones que, como he comentado, pues son las propiedades que tiene esta geometría. Veis que aquí, en posición, nos va a decir dónde está situado mi cubo, y aquí podemos modificar el tamaño de nuestro objeto. Le vamos a decir que de longitud pues nos ponga una pieza de, vamos a ponerle 6 centímetros, entonces serían 60 milímetros. Le vamos a decir que de anchura pues le vamos a poner 15 milímetros. Luego, si necesitamos, lo podemos modificar en cualquier momento. Y de altura pues le vamos a poner una pieza de 4 milímetros. Tampoco vamos a hacer una pieza demasiado gruesa. Y aquí tendríamos nuestra pieza sobre la que podemos escribir nuestro nombre. Por poneros un ejemplo de aplicaciones que tenemos en FreeCAD. Pues lo siguiente que haremos será escribir nuestro nombre. Para ello, yo os aconsejo, por ejemplo, que descarguéis una fuente que os guste, o podéis utilizar las que tenéis en vuestro equipo. Pero si queréis descargar alguna fuente característica que os resulte de interés, pues podéis entrar en esta página que se llama DaFont, que yo la suelo utilizar bastante frecuente, y voy a ver si aparece alguna letra que sea curiosa de utilizar. Voy a poner aquí Minetest o Minecraft, a ver si sale algo así. Quiero algo que tenga que ver con modelo de cúbico, así tipo voxel art y demás. Entonces, como veis, aquí tenemos una opción donde podemos descargar esta letra, que podemos utilizar gratuita o donándola a alguien. En este caso, pues voy a descargar esta, que como veis es totalmente gratuita, y nada, simplemente descargaré la letra.
se descargará en nuestro disco duro y a continuación lo que tenemos que hacer es descomprimir, voy a poner aquí para que lo veáis, descomprimir ese archivo. Lo vamos a extraer pero en su propia carpeta, porque vamos a necesitar decirle al ordenador qué fuente es la que nosotros vamos a estar utilizando. Bien, una vez que nosotros hemos generado nuestra pieza que queremos que nuestro nombre aparezca aquí arriba, lo que tenemos que hacer es escribir ese nombre. Entonces nos vamos a pasar aquí a esta opción, no, perdón, aún no vamos a entrar aquí, nos vamos a ir a la opción de Draft. En el menú Draft veis que nos aparecen otra serie de opciones con las que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, podemos desplazar nuestros objetos, los podemos rotar o incluso pues crear líneas, polilíneas, cualquier elemento que nosotros podamos necesitar. Nosotros vamos a utilizar esto, que es crear una cadena de texto con las formas de la fuente que nosotros hemos determinado. Si yo clico aquí en esta opción, en la de la tecla S, que es la que me dice el texto, me va a decir qué cadena de texto quiero poner. Entonces yo voy a poner, pues, por ejemplo, el nombre de OpenScapes. Le vamos a decir la altura que queremos que tenga la letra. 10 milímetros es excesivo, puesto que nosotros le hemos puesto a nuestra placa 15 milímetros. Entonces pues le voy a poner 8. Si luego lo quiero cambiar, se podría cambiar. Y aquí le tengo que decir el archivo de letra que quiero que utilice. Entonces me voy a venir aquí a donde yo tengo descargada la letra, que la acabo de descargar, la pestaña fuentes, y dentro de eso pues era Main Factory. Selecciono la letra y ya simplemente clicando me va a salir la opción de las letras que yo he escrito. Veis que aparecen aquí por debajo. Entonces, si yo me vengo aquí a modelo, veis que tengo el cubo y las letras. Voy a ocultar el cubo para que pueda ver bien las letras. Veis que si yo selecciono aquí la palabra cubo y le doy a la barra espaciadora, me salen las letras que son las que yo quiero extruir. Como veis, en principio estas letras, si yo las selecciono, tienen las mismas opciones que teníamos antes. ¿Veis? Tienen la posición que tenemos, el ángulo en el que aparecen rotadas y demás. En este caso yo quiero elevarla en el eje Z, en el de la vertical, porque quiero que se apoyen sobre la superficie de la placa que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si nosotros a nuestra placa, me vengo aquí a cubo, le voy a dar a la tecla de la barra espaciadora y hemos dicho que mida 4 milímetros de altura, pues le vuelvo a ocultar, selecciono aquí y en mis letras que tengo por acá, le voy a decir que la posición en el eje Z pues esté 4 milímetros. De esa manera, si yo ahora de nuevo activo la visibilidad de mi tablilla, voy a hacer el encuadre, pues ya veo las letras sobre mi plaquita. Ahora, las letras no están posicionadas justo centradas con mi tablilla. Entonces lo que voy a hacer es mover mis letras, mis fuentes. Para eso voy a seleccionar el objeto, que es este que pone ShapeString, y con la opción de mover, pues simplemente voy a clicar aquí y lo voy a desplazar para que se quede un poquito centradito. Ahí tenemos. Entonces ya tendríamos nuestras letras por un lado y nuestra tablilla por otro. Pero claro, mis letras están planas. Tengo dos opciones, o hacer que las letras sobresalgan o hacer un hundido de esas letras sobre la pastilla. Puedo hacer cualquiera de las dos opciones. Voy a empezar por la que salgan elevadas, extruidas hacia arriba. Entonces yo selecciono aquí mis letras, que serían este objeto de aquí, y ahora sí me voy a ir a la opción que hemos comentado antes de Part Design. Perdón, no, nos vamos a ir a la de Part directamente. Aquí está. Y esta opción, que es la de extrusión, es la que vamos a utilizar para que nuestras letras se pongan en relieve. Entonces, yo tengo seleccionado aquí mis letritas. Veis que yo puedo alternar entre una pestaña y otra. En este caso, en tarea aún no tengo nada, pero puede ser que luego lo necesite. Entonces, yo selecciono aquí este menú, este nombre, que es el que denomina el trazado que hemos hecho para nuestras letras, y le voy a dar aquí a la extrusión, que es el menú de un cubito con una flecha hacia arriba. Le vamos a decir cuánto queremos que se extruya. Yo le voy a decir 2 milímetros para que no salga demasiado elevada. Y ya está. Simplemente le tenemos que dar a aplicar y veis como nuestras letras se han puesto tridimensionales. Le doy a OK y ya hemos conseguido tener nuestras letras en 3D. Ya tenemos nuestras dos letras, todas nuestras letras elevadas sobre nuestra plaquita con
que podría ser, por ejemplo, nuestro nombre para un llavero, para nuestra taquilla, si queremos utilizar esta llave personalizada, lo que nosotros queramos. Importante, veis que aquí aparecen varios objetos. Realmente, si yo le doy aquí al cubo, es el cubo. Si yo le doy aquí a extruir, es la letrita de abajo. Y si le doy aquí a ocultar, son nuestras figuras que hemos utilizado de superficie para que nuestro objeto se pueda construir en la vertical, ¿vale? Para que podamos extruirlo. Entonces, veis que el trazado, que es este que aparece en gris, está como en marca de agua, está clarito, porque ahora mismo está oculto. Quiere decir que nosotros, conforme vayamos haciendo transformaciones en nuestra geometría, nos van a permitir visualizar el último paso. Pero los anteriores se quedan ahí, porque al ser un software de diseño paramétrico, nos va a permitir hacer cualquier cambio en la edición, ir delante y detrás en cualquier momento. Pero eso sí, tener en cuenta que si hacemos algún paso, puede ser que algunas de estas piezas se nos hayan quedado ocultas. Para volverlas a hacerlas visibles hay que darle simplemente a la barra espaciadora. Se selecciona y se le da la barra espaciadora para que se vuelvan a ser visibles. Entonces, ahora mismo yo tengo por un lado el cubo, ¿veis? Si yo selecciono aquí en la herramienta Draft la opción de mover, pues veis que si yo selecciono el cubo, voy a mover el cubo. Si yo selecciono las letras y las muevo, pues voy a mover las letras. Están esos dos elementos separados y yo lo que quiero es unirlos para que cuando yo lo lleve a mi impresora pues salga en una sola pieza monolítica y no se nos quede un hueco entre una y otra si no lo hemos hecho del todo bien. Entonces voy a volver de nuevo a nuestro menú Part y aquí tenemos una serie de menús que se van a vincular a esas piezas que nosotros seleccionamos. Ahora mismo no tenemos algunas opciones porque no tenemos ningún objeto seleccionado. Entonces, esto se llama operaciones booleanas. Y las operaciones booleanas, las que nosotros podemos utilizar serían unión, en la que los objetos que seleccionamos se van a unir, diferencia, donde a un objeto le restaremos otro, intersección, en el que nosotros cogeremos la parte común de las dos piezas, o un corte. Lo que haremos será generar ese borde que nos ha definido la mordida de una pieza sobre otra. En este caso, si tenemos nuestra geometría elevada sobre nuestra placa, lo que tendríamos que hacer sería una unión. Entonces, simplemente yo voy a seleccionar mi capa cubo, voy a seleccionar mi capa de extrusión y le voy a dar aquí a una operación booleana con la unión. ¿Veis que nos va a decir qué queremos hacer con la operación booleana? Unión, diferencia, intersección o sección. Yo le voy a decir unión y quiero que me coja el cubo y que me una el objeto de la extrusión. Entonces, cuando ya haya seleccionado los objetos que quiero... Perdón, este voy a coger. Cuando haya seleccionado los objetos que quiero unir, le doy a aplicar y le doy a cerrar. Y de esa manera, como veis aquí... Uy, no he seleccionado bien el que era. Segundito, voy a volver de nuevo, selecciono voy a darle a deshacer, ahí está, selecciono el cubo, selecciono la extrusión, le doy a unir y quiero que me una el cubo con los objetos que tenemos, le doy a aplicar, ahí estamos, y ahora ya cerramos. Y ahora ya sí, veis que yo si selecciono en el menú de Draft, mover, y muevo todo el objeto, pues lo que voy a mover serán las dos piezas porque ya están unidas. O sea, hemos conseguido que nuestro objeto 3D esté totalmente unido. Entonces yo ahora mismo podría coger y guardar nuestro proyecto, que no lo hemos guardado, lo voy a guardar en el disco duro en D, en el RAID, y le voy a poner llavero 1. Ahora mismo hemos guardado el archivo en el formato nativo de FreeCAD, pero yo para poder imprimirlo voy a necesitar un formato que nos permita leerlo el software de laminado. En este caso vamos a utilizar el STL. Le doy a archivo, le voy a dar a exportar y bueno, tengo que seleccionar que quiero exportar, que en este caso es la fusión. Veis que tenemos aquí el cubo y las letras extruidas oculta porque lo que queremos es simplemente el objeto grandote, que es el que hemos unido de una pieza con la otra, y le vamos a dar a archivo, exportar, y en el raíz directamente voy a poner llavero
prueba 1. Y de esa manera pues ya tendré nuestro primer STL para poder imprimirlo. A continuación voy a crear un nuevo proyecto. Veis que aquí abajo tengo el proyecto 1. Ahora le voy a decir archivo nuevo y veis que se nos ha abierto un archivo nuevo aquí. O sea que ahora mismo ya tenemos dos proyectos, el llavero 1 y este sin nombre, que le voy a poner de nombre, guardar como, pues le voy a poner llavero 2. Perfecto, o sea que tenemos el llavero 1 y el llavero 2. En el llavero 2, en principio ahora mismo no tenemos nada. Pues vamos a hacer el mismo proceso. Me voy a ir a la parte, al menú part, voy a agregar un cubo, que recordamos que podemos movernos con el ratón, presionando la rueda central hacemos un orbital alrededor y vamos a cambiarle el tamaño. Para eso hay que seleccionar el objeto y ya esto no lo sabemos, le vamos a poner de longitud, pues 6, hemos dicho 6 centímetros, entonces le vamos a poner 60, le vamos a poner de altura 15, o sea de anchura 15 y le vamos a poner de altura 4, por seguir con la misma dimensión que teníamos antes. Ahí está. Entonces si yo le voy a dar aquí a la vista para verlo desde arriba, esta sería la vista superior, yo estaría viendo mi objeto desde arriba así. Ahora lo que quiero hacer es añadirle de nuevo las letras. Entonces nos vamos a ir al menú Draft, donde teníamos la opción de añadir nuestras letras, seleccionamos la letra S y por defecto le vamos a poner el nombre, de nuevo el mismo, Open Escapes. Le podéis poner el nombre que queráis. En el tamaño, antes le había puesto 8, ¿no? Pues le voy a poner 7 para que me salga un poquillo más holguero. Y ahora le vamos a seleccionar el tipo de letra que nosotros hemos descargado. Podéis utilizar cualquier tipo de letra. Hay algunas que a lo mejor le va a costar un poquito más hacer el trazado. Y eso sí, la extensión de la letra tiene que ser TTF, True Type Font. No podéis utilizar otra extensión. Y le vamos a dar OK y ahí tenemos nuestras letras. Perfecto. Ahora vamos a mover nuestras letras aquí arribita. De nuevo seleccionamos un punto y se me ha ido a seleccionar lo que yo no quería. Ahí está. Seleccionamos este punto y lo vamos a subir un poquitín. Ahora, ¿qué voy a hacer con las letras? Me está dando aquí una señal de la ayuda. Ahí está. Ahora lo que quiero es hacer un rehundido sobre mi caja. Entonces voy a seleccionar aquí de nuevo el trazado de mis letras. Me voy a venir al menú Part, que era el que estábamos utilizando. Le voy a dar a extruir y ahora le voy a decir que la extrusión se haga en -2 milímetros. Le voy a dar a aplicar y OK. Entonces ahora voy a seleccionar aquí el cubo. Veis que tenemos las letras que se están introduciendo dentro de nuestra pieza. Entonces voy a seleccionar el cubo, voy a seleccionar la extrusión y voy a darle a nuestra operación booleana y le vamos a decir que nos haga una diferencia. Queremos que al cubo le reste la extrusión. Vamos a dar a aplicar y vamos a ver cómo ha quedado esto. Entonces, un segundillo que se ha repetido 2 veces, ahí está. Veis que si yo selecciono la extrusión y la oculto, la opción del corte se nos ha quedado totalmente hueca. ¿Veis? Ya tengo por un lado nuestra plaquita que nosotros podamos llevar y por otro lado nuestras letras que van a estar rehundidas. Nosotros incluso podríamos colorearlas si quisiéramos o lo que nos interesara en cada momento. En este caso tenemos de nuevo el archivo que aún no lo hemos guardado. Como veis, aunque le hayamos puesto nombre de llavero 2, el asterisco que tenemos aquí nos indica que no lo hemos guardado. Entonces le vamos a dar a archivo, guardar. Ya no hay que darle guardar como porque ya le habíamos dicho el nombre desde el principio. Pero claro, hemos guardado nuestro formato nativo de FreeCAD, pero no hemos hecho la exportación a STL para poder imprimirlo. Por tanto, tenemos que seleccionar el objeto, que es este que aparece aquí como CAD, y entonces le vamos a dar archivo, exportar, como STL le vamos a poner el nombre que nosotros consideremos.
En este caso, como ya tenemos llavero prueba 1, pues le voy a poner de nombre llavero prueba 2. Y ya tengo dos llaveros diferentes. Vamos a hacer el tercer modelo de llavero que nosotros podemos hacer. Y simplemente es para aprender un funcionamiento nuevo de FreeCAD, otra forma de dibujar. Entonces le damos de nuevo archivo nuevo y como veis hemos generado un proyecto nuevo. Tenemos el llavero 1, el llavero 2 y ahora vamos a hacer el llavero 3. Entonces le vamos a nombrar archivo guardar como y de nombre le vamos a poner llavero 3. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es un llavero circular, porque a lo mejor lo que queremos hacer algo pues parecido a las monedas que metemos para sacar los carritos de la compra y cosas así. Entonces vamos a seleccionar la herramienta de cilindro y en este caso pues le vamos a poner un tamaño de 4 milímetros. Entonces seleccionamos nuestro cilindro, le vamos a poner de radio 20 milímetros para que el diámetro sean 40 y de altura pues de nuevo le vamos a poner 4 milímetros. El ángulo indica si el círculo está completo. Si en vez de ponerle nosotros 360 le ponemos 180, pues nos va a salir la mitad del círculo. Nosotros le vamos a poner 360 porque queremos nuestro círculo completo. Si no quisiéramos, pues ya sabéis, simplemente hay que cambiarle ese ángulo. Ya tenemos aquí lo que sería nuestra pieza donde queremos poner nuestro nombre o nuestra inicial. Y en este caso lo que quiero enseñaros es cómo poder hacer un dibujo. Lo vamos a hacer un poco orgánico, un poco anárquico, porque no vamos a hacerlo con medidas precisas. Quiero que sea un poco más expresivo, porque ya que tenemos una herramienta donde nosotros podemos dibujar, podríamos hacer cualquier dibujo y en este caso pues vamos a hacer algo sencillo, pero podríamos complicarlo todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces le vamos a dar aquí a Draft de nuevo para poder dibujar y voy a seleccionar la herramienta de crear una polilínea. Entonces le voy a dar aquí y voy a hacer algo parecido a una letra M. En este caso no voy a descargar ninguna fuente, voy a incluso enfatizar un tramo sobre otro. Ahí está. Dándole a la tecla clave, pues ya conseguimos que estos elementos se acaben las líneas. Y lo que vamos a decirle aquí es que nos lo cierre. Para que así luego podamos extruirlo. Entonces ya tenemos nuestro trazado que hemos hecho y nuestro cilindro. Y aquí tenemos la misma opción, o hacerlo rehundido o hacerlo elevado. Lo voy a hacer también rehundido porque como vamos a hacerlo en impresora 3D, pues para ahorrar ese material. Así va a quedar el resultado relativamente parecido y además vamos a ahorrar tiempo y vamos a ahorrar material. Nos vamos a ir aquí al menú de nuevo de Part, donde nosotros tenemos la herramienta de extrusión. Selecciono el trazado que hemos hecho y le vamos a decir que se extruya en 2 milímetros hacia abajo. Por lo tanto sería -2. Le damos a aplicar y le damos a OK. Y ya tenemos nuestra extrusión. A continuación de nuevo seleccionamos nuestro objeto y le vamos a decir aquí operaciones booleanas y le decimos que al cilindro le quite la extrusión. Y le vamos a dar a aplicar y ya cerramos. Entonces, si yo cojo aquí y oculto este objeto y me quedo solo con el corte, veis que tengo mi letra rehundida. Ahora voy a hacer otra cosa más. Imaginaros que quiero que en nuestro llavero, este o incluso los otros que hemos hecho, pues tengan un agujero para que yo pueda pasar a través de él una anilla. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues ya realmente ya sabemos cómo se hace. Lo que tendríamos que hacer sería agregar un cilindro. Veis que se ha colocado aquí, pero claro, ahí no quiero hacerle el agujero. Yo querría hacerlo hacia arriba. Entonces selecciono el cilindro, le vamos a decir en la posición. Veis que tenemos aquí eje X y Z y yo quiero moverlo, como veis, en el eje Y, que es en el eje verdecito. Entonces lo voy a mover en el eje Y y lo voy a mover, pues, le vamos a poner 15 milímetros. Y ahí es donde quiero que se quede. Pero como veis ahora mismo el cilindro
no atraviesa del todo. Voy a moverlo un poquito en el Z, le voy a bajar menos 1 milímetro para que así atraviese de verdad. Y veis que ya hemos conseguido una pieza que va a atravesar nuestra fichita y por ahí vamos a poder meter una anilla. A continuación, ¿cómo hacemos que ese objeto perfore el disco que tenemos? Pues como hemos hecho hasta ahora, seleccionamos Cut, que en este caso es la pieza que hemos restado una con otra, seleccionamos el cilindro y le damos aquí a las operaciones booleanas y le decimos que a la opción del corte le restemos el último cilindro que hemos hecho. Le podemos diferencia. Le damos a aplicar y como veis, cerramos aquí el menú y hemos conseguido ya nuestra chapita, que se la podemos poner a nuestro perro en el collar o podemos ponerla en nuestras llaves o en cualquier objeto que nosotros necesitemos para personalizarlo, en nuestras mochilas o como queramos. De nuevo, veis que el asterisco de aquí nos indica que no hemos guardado el archivo. Entonces, archivo, guardar y se guarda con el nombre que le hemos puesto. Entonces tenemos llavero 1, llavero 2, llavero 3. Y ahora, ya que tenemos nuestro llavero aquí, os voy a enseñar una cosa que a lo mejor en este caso no es necesaria, pero en otras situaciones sí. Si yo selecciono mi pieza, me puedo venir aquí a pieza y le puedo decir aquí refinar la forma. Eso es cuando nosotros hemos hecho un montón de operaciones booleanas y traemos el objeto con una geometría un poco mal creada. Al darle a refinar la pieza nos va a ordenar esa geometría, nos va a generar caras ordenadas para que cuando lo llevemos a nuestro software de laminado y para impresión en 3D tengamos una pieza optimizada. A continuación, lo que hemos hecho hasta ahora, le vamos a dar a archivo, exportar y le vamos a decir que nos lo exporte como STL. Le vamos a poner de nombre llavero prueba 3. Perfecto. Ya tengo mis 3 llaveros. Tengo llavero 1, llavero 2, llavero 3. Ahora lo que quiero es llevarlo al software de laminado para preparar la impresión en 3D. Entonces nos vamos a ir al software que tenemos para laminado, en este caso Cura. Está también otro tipo de software, está Simplify, hay otras opciones, el Slicer, pero el que está más estandarizado es el Cura de Ultimaker y la verdad es que a mí me ha ido bien con las impresoras que tengo, entonces pues tampoco me he complicado demasiado la vida porque al final lo único que quiero es un programa que me interprete esas piezas. En este caso pues vamos a utilizar la pieza, o sea, la impresora, la Creality. Y nada, simplemente si nosotros esta impresora no la tuviéramos, le daríamos aquí a preferencias, en configurar Cura en impresora, nosotros podemos darle aquí a agregar y buscar cualquier impresora. Nosotros le diríamos aquí impresora fuera de red y como veis pues tenemos pues la Ultimaker, la que queramos, podemos irnos a la Anycubic si tuviéramos una Anycubic o en este caso pues estamos con Creality, nos venimos aquí a Creality y tenemos que seleccionar pues la Ender 3 si fuera la que necesitáramos. Le daríamos a agregar, pero vamos a cambiarle el nombre porque ya tengo una Creality y le voy a poner 2 o según, o le voy a poner guión bajo y con eso ya la diferenciaré una de otra. Le damos a agregar y ya está, y cerramos. Entonces yo aquí veis que ya tengo una impresora nueva que he creado, que es la Creality Ender 3 con guión bajo para diferenciarlo de la otra. Veis que a priori vamos a imprimir con PLA y vamos a utilizar las piezas que nosotros hemos creado. Le vamos a dar a archivo, le vamos a dar a abrir archivos y como veis pues nos venimos aquí donde tenemos nuestros 3 llaveros y 1, 2 y 3. Le vamos a dar a crear nuestros llaveros. Veis que al darle a todos los archivos que nosotros tengamos, pues el propio programa nos lo va a distribuir en la gama de impresión de nuestra superficie de impresión de la impresora que nosotros lo hayamos marcado. En este caso, pues veis que tenemos nuestros 3 llaveritos, uno con las letras hacia arriba, otro con las letras rehundidas y la M también rehundida y además con el agujerito. Nosotros vamos a determinar aquí a priori una serie de parámetros. El primero es, vamos a utilizar la base, una calidad estándar de una altura de capa de 0,2 milímetros. Como vamos a utilizar vamos a emplear PLA, pues nada, simplemente, bueno, en relleno le vamos a poner que nos ponga un relleno del 20%,
para que no tengamos ningún problema. Al tener estos 4 milímetros y le hemos dado un grosor a las caras, en la cara superior y en la cara inferior, ahora veremos donde lo tenemos aquí configurado. Escribimos aquí grosor y lo vemos más rápido. Grosor superior e inferior de 0,8 milímetros. Yo este parámetro se lo cambiaría. Yo le pondría como mínimo 1 milímetro. 1 milímetro en el grosor superior e inferior. Para que nuestra capa pues nos haga una serie de capas hacia arriba y esto quede bastante sólido. Al mismo tiempo pues tenemos el grosor que nosotros hemos determinado de 20%, aunque ahora cuando hagamos en la vista previa pues vamos a ver si realmente nos parece una buena opción. Ahora veremos si es un buen relleno, porque tener en cuenta que si tenemos la cara de 1 milímetro y nuestra pieza mide 4, pues va a tener 1 milímetro en la cara superior, 1 milímetro en la cara inferior y se nos van a quedar 2 milímetros de aire en el centro. Y como no queremos que nuestro llavero se quede chafado en los huecos, pues tenemos que ponerle un mínimo de relleno para que haga de puente y podamos imprimir con facilidad. Vamos a utilizar una temperatura de impresión de 200 grados, aunque incluso podremos imprimir con algo menos, pero bueno, con 200 grados nos va bien. Y ya está, no necesitamos soporte ni nada de eso. Activamos la refrigeración de la capa y vamos a dar la segmentación para ver. Tardaría 1 hora y 43 minutos, gastaríamos 12 gramos y 3,88 metros. Le daríamos aquí a guardar en archivo, pero antes queremos ver la vista previa. A ver cómo se imprimiría nuestro objeto. Veis que lo que hemos hecho ha sido ponerle aquí un borde. Aquí en adherencia a la capa de impresión. Lo despliego. Lo que le hemos puesto ha sido un bordecito aquí alrededor para que cuando nuestra impresora empieza a funcionar desde el principio, pues empieza a descargar el filamento antes de llegar a la impresión y de esa manera cuando imprimamos tenemos claro que ya tenemos filamento en la boquilla, porque a veces suele quedarse aire en el hueco y luego podemos tener algún problema a la hora de empezar. Y ya nada, simplemente veis como desde la primera capa vamos subiendo, veis el relleno que nosotros hemos determinado, sobre todo aquí es más importante, ¿veis? Porque si no lo hubiéramos puesto relleno, pues seguramente dependiendo de la velocidad a la que nosotros estemos imprimiendo, ahí nos podría dar algún problema. Y bueno, voy a comprobar por último la velocidad. Le hemos puesto 50 milímetros, sabéis que en este caso pues la Ender pues tiene unas limitaciones de velocidad también y con 50 no suele funcionar bien. También podemos utilizar incluso 60, pero bueno, por el tiempo y por el tamaño de las piezas pues tampoco tenemos mucha urgencia. Le damos a guardar en archivo, decidimos dónde queremos que se guarde y ya directamente ese G-code lo llevaríamos a nuestra impresora 3D para poder imprimir. Por último, sí que es importante quitarle un poco de misterio a las cosas para que no pensemos que todo es magia. Y si nosotros cogemos aquí el G-code, a ver dónde lo tenemos, aquí está, lo abrimos con el botón derecho, abrir con, y le vamos a decir que nos coja el bloc de notas. Os voy a enseñar por aquí que el G-code no es otra cosa que una serie de datos X, Y, Z para mover el extrusor y además unos parámetros de temperatura y demás que nosotros vamos a determinar para nuestra impresión. Y al final un G-code no es otra cosa que un listado de posiciones X y Z, de temperatura y cierta información previa como el reseteo, donde se tiene que poner la boquilla de impresión para empezar y demás. O sea que con esto cerramos todas las actividades de acercarnos a un software de diseño en 3D, en este caso paramétrico, además software libre con el que podemos hacer diseños bastante complejos, no modelado escultórico, pero sí diseño paramétrico. Hemos generado piezas mediante combinación de distintos objetos que se llaman primitivas, tenemos cubos, cilindros, esferas, lo que necesitemos, e incluso hemos generado nuestro propio objeto. Pues nada, espero que disfrutéis haciendo vuestros llaveros.